en la próxima clase. Y hoy vamos a ver los delitos contra la libertad de la persona. En una clase posterior, que podría ser, que debería ser esta semana que viene, yo les voy a impartir una clase virtual en donde vamos a ver otros delitos y vamos a ver un poco algunos temas sobre los delitos contra el honor, de lo que ustedes ya platicaron. Entonces yo les aviso el día y la hora en que lo hacemos la otra semana. El día y hora que lo hacemos con alumnos de otras secciones. ¿Hoy? Bueno. Eso por un lado. Por otro lado, miren, como ustedes saben, los delitos están sustentados en bienes jurídicos tutelados, que regula la ley, y quien atenta contra esos bienes jurídicos tutelados, pues comete los delitos que aparecen en el Código Penal. La Constitución política regula varios de esos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución política, el artículo 3 de la Constitución política regula el derecho a la vida y señala el artículo 3 de la Constitución política que el Estado garantiza y protege la vida desde la concepción. Que el Estado garantiza la vida desde la concepción, protege la vida desde la concepción. Por eso hay delitos que se cometen como el aborto antes de que nazca la persona, porque es desde la concepción que se protege la vida. Y hay delitos que existen cuando las personas o las personas atentan contra la vida de una persona que ya nació, desde el infanticidio hasta el homicidio, asesinato y todos los demás delitos. También el artículo 2, el artículo 2 de la Constitución política, que regula los principales deberes del Estado, establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, etc. Fíjense los bienes jurídicos a los que se refiere el artículo 2. En el título del artículo 2, que son deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia. Bueno, desde ahí ustedes se pueden dar cuenta que la libertad es un bien jurídico tutelado muy importante, va después de la vida. El artículo dice, garantiza la vida, la libertad, la justicia. Entonces, la libertad de las personas es un bien jurídico tutelado muy importante. Y el primero de los delitos que aparece es el delito de secuestro, del artículo 201. Comencemos, si quieren, por leer ese artículo. Si alguno de ustedes me hace favor de leer el artículo 201. Si me hacen favor. Buenas noches, licenciado. Buenas Artículo noches. 201 bis, tortura. Comete el delito de tortura quien por orden con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado. No, perdón, compañera, yo me equivoqué, discúlpeme. No Yo me tiene equivoqué. nada, licenciado. Empezamos con el 201, que es el plagio o secuestro, perdone. Está bien, licenciado. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la forma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se le aplicará la pena de muerte y cuando
esta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. ¿Continúo, licenciado? Por favor. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de 20 años a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad o los sujetos que le han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Esto, licenciado. Gracias. Aquí aparece redactado este delito, que es el delito de secuestro, uno de los delitos más graves que contiene nuestro código. Quizá nada más habría que subrayar que la pena para este delito quedó de 25 a 50 años, porque fue declarada inconstitucional la pena de muerte, la frase que se refiere a la pena de muerte. Entonces, se aplicará prisión de 25 a 50 años, ya no la pena de muerte. Bueno, es un delito muy grave, jóvenes. Siempre hemos dicho que este es uno de los delitos más reprochables, que más sufrimiento generan a la víctima y a la familia de la víctima. Y es que es fácil ver las cosas de lejos. De lejos no se percibe la dimensión de las cosas, pero solo detenerse un momento a pensar lo que significa para una familia estar esperando al padre de familia, a la madre o a un hijo o una hija en su casa, en su hogar, después del trabajo, de los estudios, y pensar que esa familia espere durante horas a su familiar y que en lugar de eso reciba una llamada telefónica en donde le digan que no va a llegar su familiar porque está secuestrado y que les piden una suma de dinero para poder volverlo a ver, porque lo contrario no lo vuelven a ver. Entonces, es un dolor inmenso para la víctima que está encerrada, amarrada o encadenada a una cama o algún objeto en un cuarto, con los ojos vendados, sin ningún tipo de atención, por debajo de su calidad de dignidad de ser humano. Es un delito totalmente reprochable. No se compara con un robo, una estafa, una invasión a una finca, porque los otros son delitos materiales, digamos. Y claro que todos los bienes jurídicos tutelados cuestan y son de las personas que han hecho esfuerzo para tenerlos. Pero no se puede comparar la libertad con otros bienes jurídicos, porque la libertad es un derecho intrínseco, personalísimo del ser humano. Por eso, el delito de secuestro tiene una pena muy alta. Fíjense que tiene una pena más alta y analizábamos con los compañeros de la otra clase que, pues a nuestro parecer, es el delito que tiene la pena más alta del Código Penal. Porque miren el homicidio del 123. Es homicidio, es matar a una persona. ¿Qué pena tiene el homicidio? 15 a 40 años. De 15 a 40.
y el secuestro de 25 a 50. ¿Qué pena tiene el asesinato? ¿El asesinato qué pena tiene? De 25 a 50. De 25 a 50 años. Lo mismo que el secuestro. Pero van a ver cómo, por lo que vamos a ver más adelante, el secuestro aún tiene las penas más altas que el asesinato. Entonces, el secuestro tiene la pena de 25 a 50 años. ¿En qué consiste el secuestro? Miren la diapositiva. Es la privación de la libertad de una persona, quitarle su libertad. Que la privación de la libertad se dé sin consentimiento de la víctima. Y la intención es obtener un rescate, canje de personas u otro propósito similar. En esto último del propósito hay que tener cuidado, porque si a una persona la detienen con un propósito diferente, entonces no es delito de secuestro. Por ejemplo, que detengan a una persona con propósitos sexuales o que detengan a una persona con el propósito de entregarlo a la autoridad o que detengan a una persona con el propósito de que no llegue a prestar una declaración como testigo de un hecho que observó. En esos casos, el propósito es totalmente diferente y ya no es secuestro. En el delito de secuestro, el propósito es obtener un rescate, canje de personas u otro propósito, digamos, de carácter similar. Por un lado. Por otro, el delito de secuestro es un delito permanente, como lo es la desaparición forzada. En el artículo 201 ter, fíjense, 201 ter, aparece la desaparición forzada. Ya vamos a ver qué es la desaparición forzada. Pero, ¿qué dice el segundo párrafo del artículo 201 ter? ¿Qué dice? Léamelo. El segundo, segundo, tercer párrafo, en donde empieza el delito del artículo 201 ter. ¿Qué dice ahí? ¿El delito qué? El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. Bueno, gracias. Entonces, yo les pregunto, ¿se recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre los delitos permanentes y los delitos instantáneos? La voluntad la voluntad de mantener a la persona bajo secuestro o que todavía puede no puedo, sí es la voluntad de la persona de seguir con el delito. ¿Y el instantáneo? En el instantáneo es en que en el momento se comete el delito, o sea, en el momento que se piensa se actúa y no tiene para pensar si seguir o no seguir con el delito. Ajá. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Yo pienso que en el delito instantáneo que usted dice, es porque el resultado se da en ese momento. Y en el delito permanente, pues, o sea, todavía no se tiene como que en sí la certeza de lo que le haya sucedido a la víctima. Entonces es permanente hasta que, por ejemplo, creo que es hasta que se encuentre a la persona prácticamente. Ajá.
Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? El delito instantáneo es el que se da, o sea, en el mismo momento que comienza, en ese momento se queda consumado. Ajá. Por Bien. ejemplo, El robo con violencia de un celular, por ejemplo. ujú, Y el duradero, como lo decía Nancy, ese permanece hasta que la persona que le violentaron su derecho lo recupera. Es permanente, permanece hasta que es consumado, pero permanece el mismo delito mientras no se restituya a la persona ¿cómo se llama? La condición inicial, el derecho que le fue violado. ok, bueno, muy bien. Los tres compañeros que intervinieron, pues tienen una idea bastante clara de qué es esto del delito permanente y el instantáneo. El último compañero que intervino lo amplió y lo aclaró un poco más. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los delitos permanentes y los instantáneos? Efectivamente, tiene que ver con el tiempo en que se afecta el bien jurídico tutelado. La distinción entre delitos permanentes e instantáneos tiene que ver con el bien jurídico. Y tiene que ver con el tiempo que se tarda en agotar o en terminar el bien jurídico. Digamos, el delito contra la vida es permanente o es instantáneo. Instantáneo porque en el momento se realiza. Porque se muere en un instante. Porque no pueden decir murió y estuvo muriendo durante un mes. Murió en el momento en que dejó de vivir. El bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida. Y la vida se acaba solo una vez y en un solo momento. Claro, me decía una compañera en la otra clase, depende, me decía. Porque si alguien quiere matar a una persona y le dispara y lo lesiona y no se muere, y pasa un mes en cuidados intensivos agonizando y no se muere, y al mes se muere, entonces ella me decía, pues en ese caso duró más tiempo. No duró más tiempo, porque cuando se murió, se murió. En el momento que perdió la vida, antes no se había muerto. Si ustedes son jueces y les llega un caso en donde una persona le dispara a otro y el otro señor se va a cuidados intensivos, está grave, pero ustedes a los 8 días de tener el caso y presa a la persona, tienen que definir por qué delito lo van a procesar. En ese momento, ¿por qué delito lo procesan? Por permanente Por en este intento de momento. asesinato. No. ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? Intento de asesinato. Asesinato en grado de tentativa porque no se ha muerto la persona. U homicidio en el grado de tentativa. Exactamente. Ustedes lo van a procesar por homicidio en el grado de tentativa. Ustedes no lo pueden procesar por homicidio porque ya se va a morir. ¿Qué sabe uno? Ustedes lo van a procesar por homicidio en el grado de tentativa. Si al mes, desafortunadamente, la persona muere, ustedes cambian el delito. Y ustedes le dicen al procesado, mire, a partir de ahora, usted va a estar sometido a proceso ya no por homicidio en el grado de tentativa, sino por homicidio consumado. Pero hasta que se murió. Entonces, el homicidio es un delito instantáneo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? La vida. La vida. La vida, y la vida solo se puede terminar en un solo momento. Porque aunque la persona pueda estar agonizando entre la vida o la muerte, como a veces se dice, mientras no se muera está vivo. Y solo se muere en un momento. El bien jurídico tutelado, vida, solo se afecta en el momento en que se acaba, en el momento en que se muere la persona. Es instantáneo. En cambio, el secuestro
o como vimos aquí, la desaparición forzada, es permanente. Porque ¿en qué momento se consuma el secuestro? ¿En qué momento? Vamos a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de secuestro? La libertad. La libertad. La libertad. ¿Y en qué momento se consuma el delito de secuestro? En el momento que lo secuestran. En el Desde el momento momento que priva a la persona de la en el libertad. momento que lo privan de libertad. Pero si la persona pasa un año con su libertad restringida, privada, porque está secuestrado, durante un año están afectando el bien jurídico tutelado de libertad porque no lo liberan. Entonces se detiene en el tiempo la afectación del bien jurídico tutelado. Por eso, en el caso de el delito de desaparición forzada, dice, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. Pero si se dan cuenta, aquí no, a diferencia del homicidio, que solo ocurre en un instante, la consumación del delito, aquí dice, el delito se considera permanente, está consumado mientras no se libere a la víctima. Entonces, el bien jurídico tutelado no se agota en un solo momento. Como lo dijo el compañero que intervino, mientras no vuelva a su situación inicial, que es su libertad, el bien jurídico se le está afectando permanentemente. Y entonces esa es la diferencia entre un delito instantáneo como el homicidio o el robo y un delito permanente como el secuestro. Bueno, por un lado. Por otro, ya vimos aquí cuáles son los elementos del delito de secuestro, en qué casos hay secuestro y cuál es la intención del secuestrador. Obtener rescate, canje u otro propósito. Llama también la atención cómo el segundo párrafo del artículo 201 del plagio secuestro dice: los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre cómplices y encubridores? El cómplice es aquel que contribuye, incita o da los medios para cometer el delito, y el encubridor es el que a sabiendas de no lo denuncia, entiendo yo. Está bien explicado. Solo una pregunta en lo que usted dijo ahorita. Vamos a ver, dígame otra vez quién es el cómplice. El cómplice es el que incita, ayuda o provee de medios para que se haga el delito. Muy bien, detengámonos ahí. Digamos que el cómplice es el que ayuda a cometer el delito. Correcto, ese es cómplice, ese es cómplice. Ahora, el encubridor. ¿Quién es el encubridor? Es aquel que con el conocimiento del delito no lo denuncia, entiendo yo. Pero él conoció el delito antes de que se cometiera o después de que se cometiera. Después. Podría ser en los tres tiempos del previo al delito, durante el delito o póstumo el delito. ¿Por eso No. en los tres? No. El encubridor se entera después de cometido el delito. Gracias. Porque fíjese que si se entera antes y no denuncia o le da ánimo al que va a cometer el delito, entonces ya cayó en cómplice, como usted lo dijo, el que induce o da ayuda psicológica, ya cae en eso, se volvería cómplice. No, la diferencia está en que el cómplice ayuda a cometer el delito, como usted lo dijo, y lo ayuda antes de cometer el delito. Durante el delito, pues no lo va a ayudar después porque ya se cometió. El cómplice ayuda a cometer el delito. El encubridor es el que se entera del delito después de cometido el delito y contribuye guardando el dinero del secuestro, qué sé yo, pero él se enteró después. Por eso es encubridor. En la ley, en la parte general que hemos estudiado,
la pena para el encubridor es muy baja porque es un delito que tiene no más de pena de 6 años para el encubridor. El cómplice se le rebaja en una tercera parte, según el artículo 63 del Código Penal. Pero en este caso, el párrafo dice los cómplices o encubridores, bueno, dice o. En realidad, aquí hay un problema, saber si el legislador no entendió que era lo mismo cómplice o encubridor, porque debe haber puesto los cómplices y encubridores. Serán sancionados con la pena de 20 a 40 años. Pero dice los cómplices o. Lo cierto es que el legislador aquí le pone la misma pena al cómplice y al encubridor, lo que hace que este delito se convierta en el delito con la pena más alta del Código Penal. Porque en el asesinato al cómplice se le va a poner la pena señalada para el autor rebajada en una tercera parte. Ya vimos en la clase anterior que la tercera parte son 16 años. Y entonces 50 menos 16 son 34. Quiere decir que la pena máxima para el cómplice de asesinato va a ser 34 años. La pena máxima para el cómplice de asesinato va a ser 34 años. En cambio aquí, la pena máxima para el cómplice de secuestro o encubridor es de 40 años. Ya no se le rebaja más. Y lo peor es que le ponen la misma pena al encubridor. Entonces esto convierte el delito en el delito con penas más altas en nuestro código. Es un delito grave, es un delito totalmente inhumano, pues tiene que ver también con el patrimonio porque les piden dinero a las víctimas, pero además es un delito que en sus primeras expresiones afectaba a las personas de más dinero, aunque ahora hay secuestros express de cantidades de dinero muy bajas y secuestros de media hora, 1 hora. Pero en sus primeras expresiones el delito de secuestro iba dirigido contra personas con mucha capacidad económica para poder pedir rescates de millones o de cantidades muy altas. Y la reacción del Estado entonces a este delito es ponerle la pena más alta de todos los delitos del Código, al plagio secuestro. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos hablando? Sí, licenciado, cuando usted dice lo de los secuestros express, he leído cierta noticia referente al tema, pero ¿se les aplica la misma pena que está en el Código Penal o hay una especialmente para ese tipo de secuestros debido a que, digamos que no es tan largo el momento y las cantidades son mínimas? Pienso yo, ¿no deberían tener la misma pena o tendrían que tener una diferente? Mire, es una buena pregunta la que usted hace, pero en realidad, el código no establece cantidades, porque dice a los autores materiales, aquí hay otra cosa, miren, dice autores materiales o intelectuales. Miren cómo habla aquí de las dos formas de autoría. El secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o de cualquier otra decisión contraria, no puede el código, digamos, estratificar el delito por las cantidades de dinero que se puedan pedir. La verdad es que secuestro es secuestro. Si le quitan la libertad a una persona y piden dinero, aunque sea una cantidad menor, es secuestro. Lo más que el juez puede hacer, por lo que usted dijo, que es el tiempo en que se le limita la libertad y la cantidad de dinero, ¿qué es lo más que podría hacer el juez? Me arriesgo a decir que sería la pena mínima, ¿no? No se arriesga, es correcto lo que está diciendo. El juez tiene una pena mínima y una máxima para imponerle. Y debe imponérselo según lo que ya vimos el semestre pasado, el artículo 65. Y esos artículos de las reglas para fijar la pena es que tienen que ver todas las circunstancias del delito, atenuantes, agravantes y todo eso.
Y si aquí es un secuestro express por un tiempo mínimo y cantidad mínima, el juez puede optar por poner la pena mínima, efectivamente. Pero en este caso, de todos modos, va a ser una pena elevadísima porque es de 25 años. Es de 25 años, correcto, sí. Entonces, la pena siempre va a ser alta, pero no hay una forma de ponerles penas diferentes. Entonces, es un delito, les decía, que ha afectado mucho a personas con mucha capacidad económica, y la reacción del Estado para proteger la libertad de la persona es fijarle una pena bastante alta. El delito, como les digo, es inhumano, es reprochable totalmente. Creo que es la pena adecuada. Creo que es la pena adecuada. Bueno. Licenciado, dígame. Perdone, yo supe de un caso donde una muchacha fingió su secuestro por unas deudas que tenía. Hizo que la familia, los padres de ella, empeñaran la escritura de su casa con tal de pagar ese supuesto secuestro. En ese caso, igual se juzgaría si en dado caso se llegara a denunciar, porque al final no se denunció porque los padres se dieron cuenta de que fue la hija la que lo fingió. Bueno, es buena su pregunta también. Miren, lo que pasa es que en ese caso, en términos concretos, no hay secuestro, sino hay una simulación de delito, así se llama, simulación de delito, que es que alguien aparente que se está cometiendo un delito, pero que no existe. Porque miren los elementos del delito que tienen ahí anotados. Miren el segundo elemento, que la privación de la libertad se dé sin consentimiento de la víctima. O sea, una víctima que consiente que le quiten la libertad o simula que le quiten la libertad, ya este delito de secuestro desaparece. Entonces no hay delito. Ahí puede haber una simulación de delito, o habrá que ver cuáles son las circunstancias para ver si no hay un delito contra el patrimonio de los familiares. Pero ya es delito contra el patrimonio, no contra la libertad. Yo vi en la prensa hace unos días que habían condenado a una jovencita, tal vez ustedes lo vieron también, por el secuestro de su abuelo. Y creo que la condenaron a 25, 30 años. En donde el abuelo relató cómo había un carro esperándolo cerca de su negocio, de su casa, y la que planificó y la que estuvo activando todo eso para obtener el rescate era la nieta. Pero ese sí es secuestro real, porque aunque fue entre familiares, bueno, muchas veces esto es entre familiares, que es el que sabe la capacidad económica de la víctima, etcétera. Pero ahí sí se dio porque la persona perdió su libertad. Entonces, ese sí fue un caso de secuestro de una nieta con el abuelo. ¿Algo más, jóvenes? Por eso les digo, ya podría ser, claro que podría ser. Por eso les digo que en el caso que plantea la compañera, de alguien que simule, hay una simulación de delito para obtener dinero, dependiendo de las circunstancias, si hubo violencia, hubo engaño, o qué hubo, podría ser un delito contra el patrimonio, que en algunos casos podría ser estafa, dependiendo de las circunstancias, pero no delito contra la libertad. Les vuelvo a repetir, un delito contra el patrimonio, pero no contra la libertad. Muy bien. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, veamos ahora, si ustedes me hacen favor, el delito de tortura. Artículo 201. Veamos el delito de tortura, si me hacen favor. Artículo 201 bis. Comete delito de tortura quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia
de las autoridades del Estado, infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente, comete el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridades competentes en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, pues varias cosas. Primero, jóvenes, nosotros vamos viendo en cada clase los delitos y vamos avanzando, pero obviamente, mientras ustedes no se detengan a leer, a analizar, a leer su libro sobre cada delito, al ver dónde está cada delito, pues los vemos muy rápido. Y si no se detienen a estudiarlos despacio, después no los ubican. Ustedes tienen que ubicarse como abogados o abogadas, o ahora como estudiantes de derecho penal, qué es cada delito y en dónde está cada delito. Ni modo, el delito de encubrimiento está en el artículo 474. Y yo les digo un día, miren, díganme en qué consiste el encubrimiento. Y comienzan a buscar entre los cómplices en el artículo 36 o entre los delitos contra la vida en el 123, se pierden. Ustedes tienen que saber, ya vimos secuestro, ¿dónde está el secuestro? Ahorita estamos hablando de la tortura, ¿en qué consiste la tortura y dónde está la tortura? Que es un delito grave también. Estos tres delitos son graves: secuestro, tortura y desaparición forzada, con penas más altas que los homicidios. La tortura, vean ustedes, de 25 a 30 años. Y la desaparición forzada, igual. O sea, con penas muy altas. La desaparición forzada con pena de 25 a 40 años. Más altas que los homicidios. Entonces, la tortura, cuando la ley dice, ya hemos visto varios artículos que dice con aquiescencia de autoridades del Estado. Ya les dije a ustedes que aquiescencia quiere decir con el consentimiento de autoridades del Estado. La tortura la cometen funcionarios de Estado, ¿verdad? Dice, quien con autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado inflige intencionalmente dolores, tiene que participar autorizando o participando autoridades del Estado o grupos terroristas o insurgentes. ¿De qué se trata la tortura? De que a una persona le infligen sufrimiento, dolor para obtener información. Dice, inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya realizado. Entonces, la tortura es provocarle sufrimiento a una persona. Son delitos contra la humanidad, así son clasificados, delitos contra la humanidad, para obtener confesiones. Para obtener confesiones. Es importante que también lo cometen las personas que pertenecen a grupos terroristas.
El código dice, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Cuando, por ejemplo, se detenga a una persona para llevarla a un lugar y torturarla. El secuestro porque están queriendo obtener información. Y también tortura, son los dos delitos. Cuando una autoridad, supongamos la policía, tortura a una persona para obtener la confesión de en dónde está la droga guardada, o para obtener información de dónde está el cadáver de la víctima, y lo torturan, y efectivamente obtienen la información de dónde está la droga y la encuentran, o dónde está el cadáver, y no encuentran. Pero la información la obtuvieron bajo tortura. ¿Qué consecuencias tiene haber hecho eso? Dígame. Hay dos consecuencias principales que tiene haber realizado esa acción. ¿Cuáles son las consecuencias? En la otra clase me lo dijeron. Ustedes me lo tienen que decir también. ¿Cuáles son las dos consecuencias? ¿Podría ser que la confesión sea inválida porque fue obtenida vía tortura? Es la primera consecuencia, que es que la prueba es ilícita. Y al ser prueba ilícita no tiene valor. Una escucha telefónica sin orden de juez, abrir una correspondencia a una persona sin orden de juez, hacer un allanamiento a una casa sin orden de juez, obtener una confesión mediante tortura. Todas esas pruebas son inválidas por considerarse pruebas ilícitas. La primera consecuencia de obtener pruebas ilegales es que no valen nada en las cortes. No tienen ningún valor. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda, Comete delito. que cometen delito. Que las personas que hagan eso cometen el delito de tortura. Entonces, ni les sirve la prueba y se van 25 o 40 años a prisión. Esa es la consecuencia, las dos consecuencias de realizar esas acciones. Invalidan la prueba, vician la prueba y cometen un delito grave por el que deben ir a prisión. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe, fíjese que Ajá. en el tercer párrafo del 201 bis dice, a los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Bueno, Ajá. ya se sabe que la pena es de 25 a 50 años, pero en el último párrafo dice, él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Entonces, ¿me confunde? ¿Sería que usted me puede explicar? Pero Primero dice que serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Sí. Y también en el último dice que los responsables serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Ya le comprendí. No, aquí Gracias. su pregunta es correcta, su pregunta es correcta. Pero aquí el tema es el siguiente. La pena para el delito de tortura es de 25 a 30 años, la tortura. Pero si además las personas, los policías o quien haya hecho con autorización de autoridad, se llevan a una persona a una casa para tenerla ahí encerrado, para torturarle, entonces lo que dice el código es que él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro, cuando también cometan secuestro. Entonces se les tiene que poner la pena por el delito de secuestro más la pena por el delito de tortura. A eso se refiere, oye. Ya entendí. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno. Muy bien. Veamos entonces ahora la desaparición forzada del artículo 201 ter, si me hacen favor.
201 ter. Artículo 201, desaparición forzada ter. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden con la autoridad o apoyo de autoridades del Estado privare en cualquier forma de libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en el ejercicio de su cargo, cuando actúe arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, igualmente comete delito de desaparición forzada. Los miembros de integrantes o de grupos o bandas de organización con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cometen plagio o secuestro participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hoy, bueno, entonces, dos cosas, jóvenes. Primero, la desaparición forzada también tiene que ver con autoridades del Estado, cuando con fines políticos o cuando no medien fines políticos, pero siempre se realicen por elementos de cuerpos de seguridad del Estado, desaparecen a una persona. Igual cuando se trate de grupos terroristas, comete este delito porque lo están deteniendo en contra de su voluntad, es una desaparición forzada y el delito, dice el código, tal y como ya lo vimos, se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El móvil puede ser cualquier otro que no esté tipificado en un delito específico. Aquí no puede ser por rescate ni por obtener canje de personas, porque si no sería un delito de secuestro. Si no es móvil político o cualquier otro móvil que no sea de los determinados en el secuestro, en donde se quiera ocultar la ubicación de la persona. Un delito también grave con prisión de 25 a 40 años. Ya les decía hace un momento, igual es permanente mientras no se le dé la libertad a la persona. Los tres delitos tienen características muy parecidas y graves, que es el secuestro, la tortura y la desaparición forzada, por un lado. Por otro lado, solo quisiera nada más, si me hacen favor, disculpen, si me hacen favor, que tomen en cuenta el penúltimo párrafo otra vez de la tortura, del 201 bis. Léanme el penúltimo párrafo. ¿Qué dice el penúltimo párrafo? No se consideran... No, penúltimo, es no. Comienza con no. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Sigamos. No se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridades competentes en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Ahí nomás, ahí nomás. Gracias. ¿A qué se refiere este último párrafo?
No se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y para el resguardo del orden público. ¿A qué se refiere esto? Licenciado, se refiere a cuando aprenden a algo los policías por consecuencia de que haber cometido un delito. Entonces, aunque sea contra la voluntad de la persona, como está cometiendo un acto delictivo, las autoridades pueden, para mantener el orden público, llevar detenida a la persona. No sé si estoy bien con el concepto. Es correcto lo que usted está diciendo. O sea, es correcto. La policía procede a la captura de alguien que está cometiendo un delito flagrante o procede a la captura de alguien que tiene orden de captura y la persona se opone y más bien agrede a los policías. La autoridad tiene que mantener el orden público y está en el legítimo ejercicio de su deber y pueden ejercer, digamos, fuerza para dominar a la persona que los está tratando de agredir a pesar de que hay una orden de captura. Entonces eso no puede ser tortura. El tipo este no va a poder decir, mire, acuso a los policías porque me torturaron, porque me agarraron a la fuerza y me amarraron. No puede decir que eso es tortura porque lo están haciendo en el cumplimiento de su deber. O bien cuando, por ejemplo, en un delito contra la vida o contra la seguridad sexual, encontraron sangre en la escena del crimen y el Ministerio Público quiere establecer si la sangre no corresponde a la persona que están procesando. Y entonces el Ministerio Público pide que le saquen una muestra de sangre para hacerle una prueba de sangre y establecer si no se trata de la misma persona. Y ADN, por ejemplo. Y resulta que la persona se opone. Dice, no quiero dar mi sangre, pues si me van a torturar, el juez puede ordenar que le extraigan esa muestra de sangre con una jeringa. Le notifican y si se opone puede ordenar. Esta persona no puede acusar de tortura a quienes hagan eso, porque dice el párrafo, no se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber. Y era importante eso sobre la tortura y le decíamos entonces la desaparición forzada, volviendo a esto, pues se trata de acciones con móviles políticos para ocultar la ubicación de una persona. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Licenciado, así como una desaparición forzada, se puede tomar el delito que cometieron los policías cuando desaparecieron, yo creo que fue, no sé si fue en Antigua Guatemala o en Chimaltenango, donde desaparecieron a 2 personas por quitarles el dinero y escondieron los cadáveres, pero antes de se parece que los torturaron también, ¿verdad? Porque los agredieron y incluso salieron videos y audios donde se escucha que las personas están pidiendo que ya no los sigan golpeando, ya no les sigan pegando, pero desaparecieron las personas, anduvieron buscándolas y todo, hasta después que hasta que yo creo que el policía, uno de los mismos policías confesó en dónde estaban los cuerpos. También eso se puede tomar como delito de desaparición forzada. Para los que no murieron, sí, y para los que murieron, que fue una ejecución extrajudicial, ¿verdad? Efectivamente, como usted dice. Gracias, licenciado. Muy bien, jóvenes, entonces vimos hoy el delito de secuestro, la tortura y la desaparición forzada. Continuamos entonces en la otra clase con estos delitos y luego la clase virtual sobre delitos contra el honor de nuevo. Me alegra saludarles y que tengan feliz noche. Licenciado, perdone. Dígame. La palabra aquiescencia, ¿qué dijo que? Consentimiento. Consentimiento. Muy amable, licenciado. Gracias. Feliz noche, joven. Noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche.